llegó la guerrilla a mi casa a tratar de secuestrar a mi mamá. Y yo crecí en el exilio, yo crecí en Estados Unidos. Y yo vi esa vaina y yo dije, jue madre, se acaba de morir todo el mundo en el trabajo. Yo tenía 25 años y dije, la vida es muy corta, hoy he podido morir. Yo me voy para Colombia y yo quiero dedicar mi vida a trabajar por la paz de Colombia. Yo me devolví de Estados Unidos para esto. Es decir, esto puede ser lo último que yo voy a hacer en mi vida. Mi nombre es Alejandro Eder y esta es mi historia. Alejandro Eder, yo soy de aquí de Cali, nací el 1 de diciembre de 1975 y yo crecí en el norte de Cali. Es más, yo técnicamente crecí en Jumbo y cuando yo era chiquito, mi primer colegio, mi prekinder, el cual recuerdo mucho, fue Juvenilia con la profesora Lucía y yo estudiaba con la profe Lucía y ella nos enseñaba, priorizaba las artes, pintar, música. Y eso fue algo pues, de mucha alegría para mí, esos recuerdos de la infancia, de la primera infancia. Yo tuve, la verdad, una infancia privilegiada, de mucha, digamos, como decía, de poder estudiar arte. Me gustaba el arte a tal punto que durante muchos años yo quería ser artista, ¿no? Casi hasta los 18 años yo tenía mentalizado volverme artista. Mi infancia, como decía, de mucha alegría, la recuerdo con amigos, con primos, pero como cualquier colombiano de mi generación, sí pegó un momento duro a mediados de diciembre de 1982, porque llegó la guerrilla a mi casa a tratar de secuestrar a mi mamá cuando yo tenía 7 años. Afortunadamente no pudieron ese día, por cosas de Dios, digámoslo así, pero el 31 de diciembre de 1982, la guerrilla, el M-19, secuestró a mi tía, que era nuestra vecina, y eso arrancó una etapa de mucho dolor en mi familia, y eso yo lo recuerdo puntualmente. Una de mis primeras memorias, cuando yo tenía 7 años recién cumplidos, más o menos el 2 o 3 de enero del año 1983, yo tengo una memoria muy viva de mi mamá llorando, la señora que nos ayudaba en la casa también llorando, con las maletas sacadas en el corredor y empacando las maletas porque nos teníamos que ir por el peligro que representaba el secuestro. Y por el secuestro de mi tía. Eso, unos meses después, en marzo de 1983, salimos del país por la situación de violencia y yo crecí en el exilio, yo crecí en Estados Unidos, allá viví casi 20 años. Yo en Estados Unidos me fui muy joven, entonces hice mi primaria, hice mi bachillerato, la verdad que me asimilé, yo soy bicultural colombiano obviamente, pero también americano, no solo en hablar el idioma, sino en entender y apropiarme la cultura. Allá estudié además también la universidad, el posgrado, mi primer trabajo, es decir, yo emprendí un camino allá. Solo que si hay pues, dos cosas de cómo crecí en Estados Unidos. Lo primero es que fueron años difíciles, sobre todo los primeros años. No solo por el hecho de uno irse a vivir a otro país, que eso siempre es algo complejo, sino que íbamos no porque queríamos, sino porque debíamos. Yo soy consciente que, digamos, en nuestro país muchas personas tuvieron que dejar sus casas por la violencia. Yo estoy consciente que en el caso nuestro fue un caso pues, de más comodidad, es decir, sí, yo llegué a Estados Unidos a tener una vida
relativamente normal, estudié en un buen colegio, tuve oportunidades, pero igual el destierro es el destierro y eso es algo que duele mucho. Súmele a eso que todos los años prácticamente, entre 1982 y 1994, había un nuevo secuestro, por lo menos uno al año, de un familiar, de un pariente. Y en mi casa, cuando yo era chiquito, había muchas lágrimas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que yo tenía 12 años, que llegué a la casa y mi mamá estaba llorando mucho. Y yo le dije, mamita, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras tanto? Y era que habían secuestrado pues, a un primo querido de ella. Y ella me dijo, llame a su hermano para acá. Y nos paró al frente de mi mamá. Y ella nos dijo, niños, no quiero que ustedes olviden por qué estamos viviendo esto y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Porque personas como nosotros, con los privilegios que hemos tenido nosotros, no hemos hecho lo suficiente por Colombia. Y ustedes tienen que volver y tienen que trabajar por Colombia y tienen que trabajar por la paz de Colombia. Y yo me acuerdo ese día, como decía, yo tenía 12 años, yo le dije, mamita, tranquila que eso es lo que yo voy a hacer. Cuando nos fuimos para Estados Unidos, pues fue algo disruptivo, porque la violencia se estaba agudizando en el país. Entonces nosotros nos fuimos con mi mamá, Elena Garcés, y con mi hermano Enrique, que es el que yo sigo, nos fuimos a vivir a Washington. Nosotros teníamos 7 años yo y 9 años Enrique, y nuestros 2 hermanos mayores pues ya estaban en la universidad. Entonces ellos se fueron a estudiar a la universidad en Boston, pues en otra ciudad. Y yo crecí en Washington, adentro de la ciudad de Washington propiamente. Y yo seguí estudiando, así haciendo todo. Hubo un momento cuando tenía 15 años que yo sí venía a Cali, pues obviamente, venía cuando había vacaciones escolares y tal. Cuando yo tenía 15 años, vine acá y descubrí la salsa en serio. Es decir, no solo descubrí la salsa, sino que descubrí Juanchito, y descubrí Changó, y descubrí Don José, y después descubrí todas las salsotecas en Cali. Y yo me acuerdo que yo fui a mis papás y les dije, a mí me da mucha pena, pero yo no volver a Estados Unidos, yo me quiero quedar aquí. Y por la salsa fue que yo me terminé quedando aquí para terminar el bachillerato. Los últimos 2 años los terminé aquí. Yo me gradué del Colegio Bolívar, y yo era pues muy parrandero en el buen sentido. Pues a mí sí la salsa, la verdad, me cambió la vida literal. Pero después yo termino el colegio, voy a la Universidad de Estados Unidos. Luego estudio un año, pues en la universidad estudié Relaciones Internacionales y me empecé a especializar en el estudio de conflictos, porque yo tenía el interés de venir aquí a trabajar por la paz de Colombia. Cuando yo estaba en la universidad en 1994, yo estudié el conflicto de Bosnia y de la antigua Yugoslavia, porque estaba ocurriendo durante la universidad, a tal punto que en 1996, en marzo y abril de 1996, un año después de firmada la paz en Bosnia, yo ingresé a Bosnia y yo fui a Sarajevo cuando todavía estaba destruido el país, ocupado por los ejércitos de la OTAN, porque yo quería conocer un país en guerra y quería entender cómo era la guerra. Primero termino la universidad y me fui un año a Francia a hacer una maestría en estudios internacionales, pero específicamente estudios latinoamericanos. Termino la maestría y en enero del año 2000 consigo mi primer trabajo, que es en un banco de inversión en la ciudad de Nueva York. Yo trabajaba en un banco que se llama Deutsche Bank y mi jefe era un argentino. Y el día que yo llego a trabajar, mi jefe me invita a almorzar a la cafetería del banco. Y entonces vamos a la cafetería, compramos pues la comida y vamos y nos sentamos en una mesa en la ventana. Y yo estaba aquí, ya den de cuenta que al frente está mi jefe, y aquí está la ventana, y ahí al frente estaba la Torre Gemela, que es tan grande, yo estaba en un edificio gigantesco, es tan grande que
ocupaba toda la visión, es decir, uno no podía, esas torres eran tan gigantescas que tapaba toda la ventana prácticamente. Y me acuerdo que ese día yo le dije a mi jefe, le dije, oye, muy bacana esa torre ahí, pero si aquí llega a haber un ataque terrorista, los primeros en llevar somos nosotros. Y él me dijo, che, no estamos en Colombia, esto es Estados Unidos, aquí no va a pasar nada de eso. Y oh sorpresa, eso fue en enero del año 2000. El 11 de septiembre del año 2001 fueron los ataques terroristas que tumbaron las torres. Yo el día que tumban las torres, yo iba retrasado 5 minutos, no más de 5 minutos para el trabajo, pero yo me bajaba en las torres. Y yo estoy seguro que si yo hubiera estado a tiempo, hoy no estaría aquí dando esta entrevista. Pero entonces ese día, pues ocurren estos ataques. Gracias a Dios yo no estaba, pero sí presencié todo, sí vi las torres. Yo me salí del tren, vi las torres quemándose, vi las torres caer. La torre cayó encima del edificio donde yo trabajaba, la primera torre que se cayó. Y yo vi esa vaina y yo dije, jue madre, se acaba de morir todo el mundo en el trabajo. Y esa noche yo deambulé por Nueva York todo el día pensando, pucha hermano, aquí 20 años en este país, que porque hay terrorismo en Colombia, y no olvidemos que era Colombia en septiembre del 2001, ¿no? Colombia en septiembre del 2001 era Caguán, paramilitares incendiando el país, FARC incendiando el país, un estado casi fallido. Y era una situación muy compleja y yo pensaba, jue madre, 20 años aquí en Estados Unidos porque hay terrorismo en Colombia y casi me cae una torre gemela encima. Y me acuerdo que reflexioné mucho y ese día yo tomé una decisión y dije, no, yo tenía 25 años y dije, la vida es muy corta, hoy he podido morir, yo me voy para Colombia y yo quiero dedicar mi vida a trabajar por la paz de Colombia. Esa noche me llamó el argentino. Contesto y el argentino me dice, che, no he parado de pensar en lo que dijiste todo el día, pero vos cómo sabías. Y yo decía, hermano, esto es un concepto muy difícil de explicar, pero las torres, y no lo digo, no quiero minimizar lo que pasó, pero dado el contexto mundial en ese momento, estaban dando papaya. Y era evidente que pues para mí que había estudiado tanto los conflictos, tanto relaciones internacionales, era evidente que el extremismo islámico tenía ahí una presa muy fuerte porque esa era la insignia no solo de Nueva York, sino del capitalismo. Pero en todo caso, esa fue una anécdota. Después a los 2 días renuncié y la pregunta era, ¿pero cómo vas a renunciar? Y dije, voy a renunciar porque me voy para Colombia. Yo tenía a mi jefe directo, era un mexicano, y él me decía, pero no mames, Eder, estás loco, güey, ¿cómo te vas a ir a Colombia? Está patas arriba. Dije, hermano, casi nos cae una torre encima, no sabemos qué va a pasar con este planeta. Yo voy a hacer lo que yo he querido hacer y lo que le prometí a mi madre desde que tengo 12 años. Y ahí emprendo el camino, me devuelvo, trabajo con mi familia en La Manuelita, que es la empresa de mi familia hace muchos años, hace 160 años. Trabajo ahí un par de años mientras vuelvo y ahí decido definitivamente vamos a trabajar por Colombia. Hago otra maestría, de nuevo Relaciones Internacionales, me especializo en estudios de guerra y resolución de conflictos entre el 2004 y el 2006 y en el 2006 me voy a trabajar con el gobierno nacional. Llego a trabajar en la agencia de reintegración como el director de política y estrategia, es decir, yo diseñé el proceso de reintegración que hasta hace muy poco se estaba terminando de implementar, hasta hace algunos meses, y me dediqué a trabajar por la reintegración, donde estuve 8 años. Y nosotros estamos viviendo en un país que era totalmente inviable. Era un país donde era derrota tras derrota. Era un país que desde 1982 hasta el año 2002, 20 años, cada año era peor lo que estábamos viviendo los colombianos. Y en el año 2002, durante el primer gobierno de Uribe, se empiezan a montar unas políticas de seguridad que empiezan a cambiar el sentido del conflicto, es decir, se empieza a sentir que la autoridad del Estado se está recuperando.
sin entrar a valorar, pero más allá de eso, eso es una realidad que los colombianos tenemos que tener presente. En ese momento donde se siente esa ola, es que yo tengo claro, este es el momento indicado para trabajar por la paz. ¿Qué quiere decir trabajar por la paz? ¿Cómo vamos a hacer para sentar a estos tipos? Pensaba yo, pues, en mi casa, un joven, un estudiante o recién graduado, y yo le echaba cabeza, ¿cómo vamos a hacer esto? Estudio. Cuando termino mi maestría en el año 2006, yo vuelvo, estaba recién reelecto el presidente Uribe, y yo vuelvo a buscar cómo voy a hacer para trabajar con el gobierno nacional en ese tema. Y ahí es donde conozco a un señor que se volvió mi mentor en muchos sentidos, que es el señor Frank Perr. Yo estaba terminando mi maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York, una pues, de las mejores del mundo para ese tema específicamente, y otros, pero en ese tema. Y entonces me llama Frank y me invita a que lo acompañe. Entonces, ¿cómo lo encontré? Porque lo busqué, y el que busca, encuentra. Entonces, mi vocación era servir a Colombia, servir no solo a la patria, sino también a mí mismo. Yo soy colombiano, yo quiero vivir en un país en paz. ¿Cómo era la forma de hacerlo? Contribuyendo a la paz. Se me presenta la oportunidad, que es hacer algo que suena sencillo, pero es muy difícil, sobre todo si uno ha sido víctima de estos grupos, que es tenderle la mano a integrantes de los grupos armados ilegales que mataron a mi abuelo, que secuestraron a mis familiares, que pertenecieron a estos grupos que han hecho cosas tan horribles, y decirle, venga hermano, sálgase de ese camino y pase a este otro camino y verá que aquí vamos a ganar todos. Yo no me di cuenta de lo duro que era eso hasta que lo hice. Y ahí yo empecé un proceso que duró 8 años, que es el de humanizar el conflicto en Colombia. Y eso es algo que yo creo que sigue siendo relevante hoy, porque es no olvidarnos que todas las historias, todos los muertos, todos los asesinos, todas las personas aguantando hambre, todas las personas sin empleo, todos los ricos, todos los pobres, todos somos humanos y todos tenemos derecho, y nunca paramos a escucharnos, a ver cómo nos vamos a ayudar y articular para que todos podamos salir adelante. Pero ese proceso de humanización es también el que me permitió entender que en Colombia, si nosotros queremos hacer el bien y tomar el camino del bien, siempre lo podemos hacer. Y si queremos seguirnos por el camino del mal, pues nos podemos quedar ahí. Camino del mal en este caso era claro, era seguir en un grupo armado que hace ataques terroristas, o hacer algo muy difícil, que era dejar las armas e intentar tomar el camino del bien. Yo no me podía poner por encima que es que hay buenos o es que hay malos. Yo tenía y tengo aún hoy una profunda convicción que uno puede tomar el camino del bien y hacer las cosas bien, o seguir haciendo las cosas mal. Y yo, creyendo que se deben hacer las cosas bien, estaba listo y siempre estaré listo para ayudarles a ellos a emprender ese camino, y a ellas, ¿no? Porque hay muchas mujeres también. Y eso yo creo que, pues ese evento, y luego los 8 años que viví donde interactué con miles de personas que dejaron las armas, de ciudadanos, yo entendí y creo firmemente que es posible cambiar los comportamientos, y que eso es la paz, es que todos entendamos que tenemos que andar por el camino del bien. Uno de los temas más, digamos, más profundos en los que yo trabajé también fue justamente en los acuerdos de paz con las FARC, donde yo fui negociador del gobierno durante 5 años. Los primeros 3 años fue toda la fase secreta, desde que le mandábamos cartas a Alfonso Cano, durante 2 años, y después hubo un año durante marzo del 2011 donde yo era el delegado junto a otro compañero, éramos 2 civiles que éramos los que hablábamos con la guerrilla para acordar qué íbamos a hablar en Cuba y cuáles eran las condiciones. Las cartas las empezamos a mandar en mayo del 2009, y eso es lo que mucha gente no sabe, y es que los contactos comenzaron cuando el presidente Uribe aún era presidente, y se estaba empezando a trazar este camino de tener una fase secreta y luego una fase pública. En enero del 2010, pues se cae la posibilidad de una segunda reelección para el presidente Uribe, se interrumpe ese proceso,
pero en junio, cuando es electo el presidente Santos, se retoman los mismos contactos y empezamos otra vez. Ahí en septiembre del 2010, el presidente Santos envía una carta a las FARC diciéndoles, palabras más, palabras menos, miren, vamos a hablar, sentémonos presencialmente para que definamos las condiciones de cómo vamos a hablar. Aquí éramos un grupo muy pequeño, éramos el presidente con 2 o 3 personas, entre las cuales estaba yo. Y el presidente les pone, para que ustedes vean que mi compromiso es serio, voy a enviar a 2 delegados míos a un campamento de ustedes sin acompañamiento alguno. Me acuerdo que cuando el presidente dijo eso, le dije, no, pues, buena idea, presidente, eso sí genera confianza. El 5 de octubre llega una carta, o llega a mediados de octubre, pero una carta fechada el 5 de octubre, 5 días después de dado de baja el Mono Jojoy, donde las FARC dice, listo, presidente, mande sus delegados, en pocas palabras. Y esa carta no llega más como a finales de noviembre, ¿no? Porque las cartas se demoraban mucho en ir y en venir porque era todo por courier humano, por intermediarios. A principios de diciembre, el presidente de Colombia me llama a su despacho y me dice, Alejandro, yo quisiera que usted sea una de esas 2 personas. Esa noche yo llegué a una conclusión, yo decía, jue madre, para esto vine, esto es lo que he querido hacer desde los 12 años, aquí estoy, me están planteando una misión que yo estoy seguro que puedo cumplir. Entonces yo me hice otra pregunta, y es listo, está bien, esto es algo por lo cual yo estoy dispuesto a morir. Y yo les digo que eso es una pregunta, digamos, que uno la hace y tal, pero en ese momento era en serio. Es decir, esto puede ser lo último que yo voy a hacer en mi vida. Yo me devolví de Estados Unidos para esto, para contribuir a la paz de Colombia. Y entonces tengo mi respuesta. Yo sí estoy dispuesto a morir por esto. Y llego a la oficina del presidente Santos. Y el presidente Santos me dice, bueno, a ver, Alejandro, ¿qué definió? Que él hablaba así todo golpeado. Y yo le dije, presidente, yo solo tengo pues una pregunta que hacerle. A ver, cuénteme. Le dije, presidente, ¿qué chance hay que me dejen amarrado a un árbol 8 años o que me maten? Y el presidente me miró a los ojos y me dijo, ninguna. Y el presidente, yo digo, en ese momento dijo eso, él dijo lo que él tenía que decir, sabiendo que existía todo el riesgo, y yo escuché lo que tenía que escuchar, también sabiendo que existía todo el riesgo, pero le dije, está bien, presidente, yo lo hago. Pero en verdad, pues yo sí le doy gracias a Dios de haber podido haber hecho eso, pues por la patria, por mi convicción. De ahí, pues, gracias a que esa primera reunión nos salió bien, pudimos ir enlazando todas las otras hasta culminar el proceso, que más allá de lo que los colombianos pensemos hoy en día, que si es bueno, que si es malo, nada es blanco-negro, es un avance, es un grupo menos, es miles de personas menos armadas, que todavía hay personas armadas, sí, pero pues esas también vamos a tener que resolverlas de una u otra manera. Y también yo entendí algo en mi paso por el gobierno, que la paz en Colombia solo la vamos a lograr recuperando el manejo de lo público. Porque aquí siempre va a seguir habiendo violencia, quizás no con las FARC, pero miren lo que vivimos en Cali. En Cali vivimos en una de las ciudades más violentas del planeta. En Cali hay 3 o 4 homicidios al día. Eso no es paz. Esos son grupos delincuentes, esos son criminales. Y esos también son muchos jóvenes desamparados que no tuvieron buena educación, que no tienen oportunidades, una economía fracasada donde es imposible montar negocios, un sistema de educación que no funciona, unas arcas públicas que no hacen sino saquearlas, que la plata no llega donde tiene que llegar. Entonces yo entendí eso
Y por eso yo tomé una decisión, pues muchos años después de eso fue en el 2011, ya en el 2014, de devolverme a Cali y hacer la política, con una premisa muy sencilla. No hay buenos y malos, pero hay unas condiciones que nos forman así. Yo sí creo que hay una forma de hacer las cosas siguiendo el bien y otra forma siguiendo el mal. Y yo lo que creo es que nosotros nos hemos dejado cuentear por el cuento de los malos caminos. Y los malos caminos no es solo el político que roba, es todo lo malo que pasa. Es el motociclista que por lo general es una buena persona, pero monta la moto por el andaime. Eso es hacer el mal. Es la invasión del espacio público parqueando los carros donde les dé la gana a cualquiera. Es no solo el guardia de tránsito que recibe un soborno, sino el ciudadano que lo soborna. Entonces el planteamiento es muy sencillo, es no dividamos más la sociedad entre buenos y malos, pero sí optemos por seguir el camino del bien. Y lo más importante ahí es que uno como gobernante o futuro gobernante tiene que dar ese ejemplo y tiene que mantener esos principios con todo el mundo. Es vamos a hacer las cosas bien como Dios manda. Y si eso logramos que le permee a toda la sociedad y todos nos empezamos a portar bien y todos empezamos a ayudar al prójimo y todos respetamos las normas y las leyes y no sobornamos y no caemos y no permitimos más la violencia y nos duele el dolor ajeno, pues esta ciudad va a cambiar y esta sociedad va a cambiar. Mi relación con Taliana, pues ese también es otro regalito que me dejó el proceso de paz. Porque yo cuando yo estaba negociando, pues yo iba y venía de La Habana, eso era más estresante que un berraco. Yo estaba chupado, pues yo estaba flaco, tenía pelo, tenía más pelo. Y en una avenida de esas llega un primo y me dice, ve, mira, ostras, mucho, vení, vamos para Cartagena, que me invitaron una vaina de la India Catalina, los premios de la India Catalina. Listo, vamos. Entonces vamos a Cartagena y llegamos la primera noche a una fiesta en la Casa de la Inquisición, en la ciudad vieja de Cartagena. Y en el momento en que yo voy entrando por la puerta, pero sin exagerar, es decir, nos encontramos en la puerta, estaba Taliana y estaba yo. Y Taliana estaba, y entonces yo saludo, hola, ¿cómo estás? No, Alejandro Eder, ¿cómo te va? Y Taliana estaba con su manager, que era Fernán Martínez. Y Fernán Martínez, yo me acababa de mudar de apartamento en Bogotá y Fernán Martínez era mi vecino. Y entonces yo, vecino, ¿cómo vamos, hermano? Qué rico verte. Y entonces al otro día me despierto 8 de la mañana y le digo, vecino, ¿qué más? No, domingo, 8 de la mañana. Mira, ¿cómo vas? Uy, necesito que me presente esa pelada, ¿cómo vamos a hacer? Y el man me dijo, no, yo no te la puedo presentar así nomás porque si la llamas no te va a parar bolas. Entonces vení más vale, vos sos un man que sabe de procesos sociales, manejaste la reintegración, has estado en muchas fundaciones. Italia acaba de montar su fundación, entonces vení y yo te invito a que ella te cuente de tu fundación. Yo le dije, hágale papá, ese está bueno. Entonces el Fernán llamó a Tali, la invitó al apartamento para que le contara de su fundación. Ella siempre dice, hombre, pero Fernán nunca se había interesado en la fundación y de repente se interesa, que cuando le cuenta la fundación, Fernán le dijo, no, yo ya sé quién te puede ayudar con esto, espérate un segundo, y ¡tin! Me llama, me dice, sube, yo subo, pues ella dice que yo a los 30 segundos estaba ahí tocando, y entonces abre la puerta y la conozco y tal, me contó de su fundación, que por cierto perdura y es muy buena, se llama Fundación Casa en el Árbol. Pero entonces ella me contó de la fundación y ahí como que conectamos y después Fernán... salimos a comer los tres con ella y con Fernán y después salimos a bailar con ella y con Fernán, es decir, la primera salida fue con chaperón, pero estuvo bien y ahí ya salimos un buen rato y salimos varios meses y después ya listo. Esa es mi historia y pues gracias a Dios ese es más que cualquier cosa el sueño cumplido de estar bien casado con una buena mujer. Tenemos 2 bebés hermosos. Tenemos Alicia, que acaba de cumplir 4 años en febrero de este año, y Antonio, que tiene 2 años y medio, y la verdad que esa sí es la mayor bendición. Yo he sido muy bendecido en la vida, pero la mayor bendición, sin lugar a dudas, la familia siempre. Eso fue hasta el 2014. Cuando salgo en el 2014, yo entiendo que la tarea es ingresar a la política y que eso tiene que ser en Cali. ¿Por qué en Cali? Porque yo soy caleño.
porque esta es mi tierra, porque aquí están mis raíces, porque yo le debo todo lo que yo soy y lo que yo tengo a esta ciudad y a este Valle del Cauca. Entonces, y porque nosotros no podemos abandonar nuestra región. Entonces me devuelvo aquí. Hay que prepararse. Hay que preparar no solo la sociedad, digamos, sino a uno mismo, no preparar el entorno, sino a uno mismo para la tarea que venía. Entonces me devuelvo a Cali y soy el arquitecto y el director fundador de ProPacífico, que ProPacífico es una de las ONGs hoy más activas que hay en nuestra región. Y ahí ya, desde septiembre del 2018, es más, mi candidatura a la primera la anuncié el 11 de septiembre de 2018. La primera campaña fue una campaña muy buena, es decir, no gané, pero hice una campaña solo, sin venderle el alma al diablo, respetando los topes monetarios, es decir, no respetando la ley, cuáles eran las reglas para hacer campaña, respetamos la ley, y sin que nadie me conociera cuando arranqué, logramos 135,000 votos, logré 135,000 votos o el 17% de la votación. Y yo creo que eso se debe a que la forma como hicimos la campaña en la calle y de cara a los ciudadanos. Estos últimos 4 años que he hecho, seguir caminando, seguir andando, y de esa manera es seguir consolidando el proyecto, porque yo estoy seguro que uno puede ganar la alcaldía por el camino del bien. Yo soy un hombre que cree profundamente en el poder del diálogo y profundamente en que todos los seres humanos somos capaces de optar por el camino del bien, así uno haya estado metido en el camino del mal. Yo creo que es importante uno poder sentarse con cualquier persona, es decir, sea persona que tenga una bandera política distinta que uno, una persona que tenga unas prácticas de hacer la política de una manera distinta, una persona que simplemente le interesa el sector privado o que está mamado de cómo funcionan las cosas o que es un líder comunitario. Pero aquí los caleños tenemos que sentarnos y tenemos que dialogar y tenemos que acordar que Cali necesita una forma distinta de hacer las cosas. Estoy seguro que si todos acordamos de que vamos a andar por el camino del bien, donde se prioriza los derechos de los ciudadanos, donde se prioriza resolver las necesidades de los ciudadanos, donde cuidamos cada centavo y donde nos comprometemos con no seguir impulsando el odio y las divisiones, estoy seguro que vamos a lograr que Cali se una y que construyamos un nuevo futuro de oportunidades para todos. No tengo duda que mi experiencia como negociador, como director de la Agencia de Reintegración, como trabajador social, como empresario, que eso todo lo voy a poner a disposición de la ciudad y estoy seguro que todo eso nos va a ayudar a que todos vivamos mejor, que Cali vuelva a soñar con un futuro. Mi nombre es Alejandro Eder y esta es mi historia.